Pastor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. En vísperas ya de iniciar este fin de semana dedicado de una manera particular al Espíritu Santo, con el que concluimos las fiestas pascuales. Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la Virgen, sobre la Iglesia y el mundo entero. Y ciertamente la liturgia de estos días, de esta semana, pues nos han ido introduciendo en esa experiencia para celebrar con gran alegría esta gran solemnidad de nuestra Iglesia, que es la de Pentecostés. Es el fuego que arde, es el fuego que nos lanza, es el fuego que nos envía a cada uno de nosotros como testigos de la resurrección, a dar testimonio de Cristo resucitado. Oramos pues al Señor resucitado que nos acompañe y le decimos: Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Pablo VI, cuya memoria hoy celebramos, ayúdanos a ser discípulos misioneros. este Papa que se distinguió por dar continuidad al Concilio Vaticano II, llevar a cabo la reforma de la Iglesia, un hombre que creía fuertemente en la acción del Espíritu Santo, se dejó guiar por él, iluminado, conducido y animado. Y así de esa forma él continuó ese gran legado que nos dejó San Juan 23, que fue el que dio inicio a esta experiencia de un nuevo frescor también para nuestra iglesia. Estamos comentando la secuencia del Espíritu Santo. Ayer nos quedamos en el último párrafo, pero vamos a recitarla completa para que recordemos las ideas de ayer y sobre todo empalmemos con las que queremos compartir. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hermoso himno muy antiguo, donde invocamos, pedimos que venga el Espíritu Santo. El primer párrafo nos decía que ese Espíritu Santo que es luz, que es Padre amoroso, que es don, que penetra, que es fuente, huésped, descanso, tregua, brisa, gozo y reconforta. Son como los títulos, ¿verdad? Como las invocaciones que hacemos al Espíritu Santo de una manera especial. Y le pedimos que entre, que mire, que riegue, que sane, que lave, que dome, que guíe y que reparta. Y ahí nos quedamos. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Número 7 en la Biblia es signo de plenitud. Por lo tanto, decir, reparte tus 7 dones, es decir, llénanos de la plenitud de tu amor. Haznos perfectos en esa realidad. Y esto lo pedimos según la fe. ¿Cuáles son esos 7 dones? Pues vamos a verlo. Vamos para eso a utilizar el Magisterio de la Iglesia. En el número 1830, ese capítulo primero, donde se está hablando de la dignidad de la persona humana y concretamente donde se habla del Espíritu Santo y sus dones y frutos.
dirá en el 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Vida moral se refiere a su actuación, la ética, lo que le motiva. Dice entonces que se sostiene por esos dones del Espíritu. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. El corazón entonces se dispone. ¿Para qué? Para responder a qué? A la invitación, a los impulsos del Espíritu Santo, pero lo hace dócilmente, no es obligado, le nace del corazón. En el 1831 dirá, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 7 dones, 7 hermosos regalos. Y esos 7 dones, esos 7 hermosos regalos, pues vamos entonces a irlos explicando un poquito. Sabiduría, que se entiende por sabiduría. Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Entonces la sabiduría nos da la capacidad de entender qué, lo que favorece o lo que perjudica. ¿A qué? Al proyecto de Dios. Y añade, Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. fortalece el amor, el fuego, ese fuego infinito que Dios ha puesto en nuestros corazones y nos prepara para tener una visión, es decir, una mirada amplia. ¿Amplia de qué? Del proyecto de Dios. El mismo Jesús nos dijo, mas cuando os entreguen, no se preocupen de qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque serán ustedes los que hablarán, no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de nuestro Padre, el que hablará por ustedes. Interesante porque el texto de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el Espíritu Santo se apareció en forma de lenguas. ¿Lenguas de qué? De fuego. Y la lengua es signo de comunicación. A propósito, estamos en el mes de la comunicación y se celebra la jornada de la comunicación, así que felicitamos a Manuel y a todos los periodistas y los que trabajan en las radios y en las redes sociales, que ejercen ese servicio de tener lengua, pero que sea de fuego. Ajá. No para quemar y destruir, sino para iluminar, para purificar, para clarificar. Entonces, la sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra. La sabiduría es como la sal, le da sabor. Hay alimentos que si no se le echa un poquito de sal no saben a nada. Pues así pasa con los acontecimientos de la vida. El que no tiene la sabiduría de Dios, la vida no le sabe a nada. A nada. Segundo, don, entendimiento o inteligencia. Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. En la iglesia utilizamos más entendimiento que inteligencia. A veces asociamos más la inteligencia a los estudios. Este muchacho es inteligente. En la iglesia usamos más la palabra que entiende. Intellectus, el que lee entre líneas, el que comprende. Entonces, entendimiento nos ilumina para aceptar que las verdades que Dios ha revelado. Por ejemplo, ¿cuál? Que Jesús es el Hijo de Dios. Otra verdad revelada, que Dios es nuestro Padre, que nos perdona. Y así, ¿quién lo entiende? El que recibe este don. Porque a veces nosotros pensamos, pero porque no lo entiende, ¿tú qué no lo logra captar, no lo asimila? Continúa diciendo. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios. ¿Qué significa escrutar? Lo que hace la gallina. Escarba. Busca lo más profundo, su sentido real. Va hasta lo más recóndito, hasta el tuétano, hasta el final, buscando la respuesta. Comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. Interesante cómo la iglesia define esto, ¿verdad? Una particular participación de qué, del corazón, es decir, de la interioridad. ¿Para qué? Para conocer. Conocimiento en la Biblia quiere decir amar. ¿Amar qué? Lo que es de Dios.
en los secretos del mundo. El mundo tiene una malicia. Entonces yo entiendo, veo más allá y descubro la maldad o la bondad. Y tercero, esa intimidad. Esa profundidad de relacionarme con Dios. El Señor dijo: les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. Dios nos da un corazón que le entiende, que le conoce, que sintoniza. Pedamos este don al Señor. Quien tiene sabiduría y tiene entendimiento, entonces viene el tercer don. Consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Repítalo. Es el don de saber discernir los caminos. Descubrir que los caminos y las opciones. A veces uno dice: ay, ayúdame, dame un consejo, a ver qué tengo. No es que yo tome la decisión por ella, sino que ayudo a la persona. Dar de saber orientar y escuchar. Orientar quiere decir busca el oriente es la luz. Camina hacia la luz, busca la respuesta a la verdad. Y escucha. Se encuentra la verdad cuando somos capaces de abrir el oído. Entiendo lo que se me dice, encuentro el sabor y entonces lo puedo comunicar, dar como consejo. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y falso. La luz, correcto, incorrecto, verdadero o falso. ¿Por dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don, como había profetizado Isaías. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Por lo tanto, el equilibrio, el balance. ¿Y lo hace por qué? Porque tiene sabiduría, porque tiene entendimiento, porque es capaz de no dejarse inclinar negativamente, sino todo lo contrario, en lo positivo. Y dice aquí, ¿verdad, Padre? Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Es el don de consejo. Balance. El cuarto don, ciencia. Es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Volvemos a lo mismo, la ciencia es el estudio, la profundización, el análisis, no desde el mundo, sino desde Dios. El mundo me dice: Vic, disfruta, pásalo bien. Dios te dice: disfruta, pásalo bien, pero cumpliendo mi voluntad. Por este don el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Me revela, me comunica, me hace entender. Pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso cuando uno dice: yo me dispongo para cumplir la voluntad de Dios, tengo que pedir al Espíritu que me ayude, porque yo no lo entiendo, no lo comprendo. Solo me lo puede revelar su Espíritu. Piedad. Estos 4 dones, primero, tienen que ver con el conocimiento, sabiduría, entendimiento, consejo y ciencia. Ahora viene lo que tiene que ver con la voluntad. 3 que tienen que ver con la voluntad, que son la piedad, la fortaleza y el temor de Dios. Piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Me gusta cuando hablo de este don explicar que son 2 palabras en uno. Pie y da. Te mueves y da. ¿Y qué quiere decir esto? Que estoy abierto. Cuando uno da un pie, pongo un pie forzado, ahora una décima, o dio un pie, o dio un mal pie, o un traspaso, un traspié, pues quiere decir que no avanza, no camina. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. Es decir, a caminar, a seguir hacia adelante.
no solo con Dios, sino con todos. En la primera carta de San Pablo a los Corintios escribió: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema, es Jesús. En una traducción más corriente, maldito sea Jesús. O sea, no se puede maldecir a Dios. El que tiene el Espíritu de Dios en su corazón no maldice a Dios, lo bendice. Entonces la palabra anatema quiere decir maldito. Es un maldito, un anatema, está fuera de él. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Entonces, ¿tú crees que tú puedes decir Jesús es el Señor? No es que lo digas y lo cantes, Jesús es el Señor. No, es que lo vivas, que sea de verdad el Señor, el dueño de tu vida, tu rey, tu Señor, aquel que te gobierna, aquel que te orienta, aquel que te sostiene. Solo se puede hacer con la acción del Espíritu. Por eso es que entonces empezaba, es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Pie y da. Un pie que se mueve. ¿Se mueve a qué? A lo bueno, a la bondad, a la disponibilidad. Fortaleza. Es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Una palabra que usa mucho el Papa, parecía, valentía, ¿no? Y la valentía está fundada en qué? En la fortaleza, ese espíritu de fortaleza que te sostiene, que te acompaña, que te hace avanzar sin miedo. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. Amedrentar quiere decir tener miedo. No, quien confía en el Señor no tiene miedo. Sigue adelante, avanza, porque tiene parecía, tiene la fuerza de Dios. El Apocalipsis dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrirán una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Un texto hermosísimo, la fidelidad. La fidelidad está en combate, por eso vienen nuestras luchas. Y a veces nos sentimos débiles, y ahí es cuando tenemos que pedirle al Señor: dame tu fortaleza, no me dejes caer. Padre nuestro, no me dejes caer en la tentación. Líbrame del malo, líbrame del maligno. Temor de Dios. Este es uno de los dones que yo siempre digo que está mal traducido. Porque cuando nosotros vemos la palabra temor, a veces pensamos que es miedo. Miedo. ¿No? Temor son dos palabras en una. Ponga después de te la palabra a. ¿Y qué dice? Te amo. Te amo. Te amo, Dios. El temor de Dios es ese amor reverencial que tenemos hacia Dios, que me impide a mí pecar. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Por lo tanto, me mantiene, me sostiene, porque amo a Dios. Eso no quiere decir que no experimente la tentación, que me sienta débil, vulnerable, pero con la fuerza de Dios, por ese amor tan grande que tengo, me mantengo. Es como cuando uno ama a una persona y la aguanta como es, porque el verdadero amor te hace entender que esa persona no es perfecta, que el único perfecto es Dios. Y aunque se equivoque y falle, pues se mantiene junto a él. Lo entiende, lo comprende, trata de ayudarle. A veces hay un refrán que dice: hay amores que matan. Pues por eso se necesita el equilibrio, ¿verdad? Por eso Jesús siempre tuvo cuidado de hacer en todo la voluntad del Padre, como Isaías había profetizado. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza,
espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Por lo tanto, estos dones del Espíritu Santo hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. De ahí que en este himno hermoso pedimos, reparte tus 7 dones Según la fe de tus siervos. ¿Qué quiere decir esto? Necesito sabiduría, pido sabiduría. Necesito fortaleza, necesito consejo, lo que sea. Lo pido, pero lo tengo que pedir con fe. Y por eso el himno termina diciéndonos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. ¿qué quiere decir esto? Que yo pongo mi parte y el Señor hace el resto. Yo puse mi tiempo, ¿cómo que dice el cántico? Yo puse, tú pusiste, Señor, lo demás. Sí, pero el pan. Puse mi anhelo, yo puse mi afán, tú pusiste Jesús lo demás. Si yo pongo mi parte, yo tengo que hacer algo porque no me va a caer del cielo. Usted quiere conseguir un trabajo, tiene que moverse de su casa a buscarlo. Correcto. Tiene que prepararse para eso. Que no se prepara, el que no se mueve, pues no consigue trabajo. Ay, que no encuentro trabajo. ¿Y usted lo buscó? No, estoy esperando que pase el trabajo por su casa. Eso no es así. O quiere salir bien en el examen, pero no estudia. No, el Espíritu Santo me va a ayudar. Sí, el Espíritu Santo te va a ayudar, pero tú tienes que estudiar también. El espíritu de la vagancia no te ayuda. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Mira qué interesante. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado consiste en creer que Dios no lo puede salvar. Por eso salva al que busca salvarse. Yo tengo que poner los elementos, tengo que poner mi parte y el Señor hará la suya. Y por lo tanto, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Permíteme disfrutar de la vida eterna. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los 4! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este programa de Mi Camino de Fe, preparándonos para esta gran solemnidad, los dones del Espíritu Santo, que son 7, y en el segmento anterior estábamos desglosando cada uno de ellos, lo que significaba y cómo nos van invitando a hacer un camino a cada uno de nosotros, compartiendo también el último párrafo de esta secuencia tan hermosa al Espíritu Santo. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Esos 7 dones producen unos frutos. Nosotros miramos en el número 736 del Catecismo de la Iglesia y nos va a hablar un poco de esta realidad. Dice, gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? Es la caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos del 22 al 23, que
faltaron algunos, no los leímos todos, pero es interesante porque enumera 12. Son los 12, ¿no? Caridad, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Además de eso, pues hay montones de frutos. Pablo enumera esos que son como puntos de apoyo. Pero es interesante porque es por el poder del Espíritu que da vida. Y cuanto más renunciemos a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, más florece. Por eso, el número 736 nos dice, obramos también según el Espíritu, y dice además, por la comunión con Él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial. Nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, ser llamados hijos de la luz y tener parte en la gloria eterna. es una frase de San Basilio Magno. Vamos a leerlo otra vez porque es muy densa y nos marca como el camino, la ruta. Nos hace entender un poquito mejor cómo es esa acción del Espíritu en nosotros. Por la comunión con Él, Comunión con Él, entramos en comunión con el Espíritu. Entonces Él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso. a esa experiencia de ¿qué? De comunión profunda con Dios, de ser como Adán, por eso se llama el nuevo Adán, Ajá. Cristo. En Cristo nosotros también nos hacemos nuevos, nos regeneramos, encontramos ese amor primero. Nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial. Recupera esa conciencia de que soy hijo o hija de Dios. Nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo. Por eso dice el Espíritu Santo clama en nuestros corazones una palabra. ¿Cuál es? Abba. Abba, papá, mi querido y adorado Padre. Ser llamados hijos de la luz y tener parte en la gloria eterna. Entonces es el Espíritu el que me hace tomar conciencia de que soy hijo, hija de Dios. En Puerto Rico, a veces en las confirmaciones les digo a los muchachos, en Puerto Rico había un club que se llamaba el Club de las 4H. Eso hace muchos años. Todavía quedan algunas células de eso. Y ese Club de las 4H tenía un lema que comenzaba con 4 letras, con 4 palabras, Ajá. que empiezan con H, pero que estaban en inglés. Health, Heart, Hands and Head. No, ya dije Head. Head, Hand, Heart and Hands. 4 palabras. Y por eso se llamaba 4H. Y tenía que ver con la tierra. Y esas 4H eran cabeza, manos, corazón y salud. Health, hand, head and heart. Si le pones cabeza al asunto, resuelves. Si le pones el corazón, lo haces. Si le metes mano, lo actúas y todo esto te da salud. Entonces yo les suelo decir a los muchachos en el puente comparativo que en la iglesia pertenecemos al club de las 3H. ¿Y cuál es ese club de las 3H? Pues el club de las 3H es que somos hijos o hijas, hermanos o hermanas y herederos o herederas del cielo, es lo que acaba de decir. Pero para eso se necesita cabeza, corazón, mano. Y entonces, si tenemos cabeza, Corazón, mano, mano, sintiéndonos hijos o hijas de Dios, hermanos o hermanas, herederos, tendremos salud. Y la salud es la salvación. Y esto se logra por la acción del Espíritu Santo. De eso se trata. Frutos, siembra. Y ahora viene todo lo de agua, manantial, luz. Y todo ese proceso nos hace entender cómo de la misma experiencia de la naturaleza Jesús toma los elementos para explicarnos las grandes verdades divinas. Esa acción del Espíritu Santo nos lleva entonces a aterrizar en el aquí y en el ahora de la historia. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? ¿Qué le pide el Espíritu Santo a la iglesia hoy?
Pues el Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, en el capítulo 5 nos dice cómo hemos de ser aquellos y aquellas que llenos del Espíritu Santo dejemos que Él actúe en nuestros corazones, pues nos convierte en evangelizadores, pero evangelizadores con espíritu. Escuchemos, número 259. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es evangelizar? Anunciar y proclamar que en Jesucristo muerto y resucitado se ofrece gratis la salvación para todo el mundo. Eso es evangelizar. La evangelización es precisamente poner en práctica esto. Yo evangelizo cuando anuncio que en Jesucristo muerto y resucitado se ofrece la salvación a todo el mundo y lo hace gratis. Pero para eso necesito abrirme yo sin miedo a la acción del Espíritu. Es decir, que si no lo creo, no lo vivo, no lo expreso, no lo voy a poder transmitir. Es también confianza, Padre, ¿verdad? En lo que se va a transmitir, en el mensaje que se va a llevar a cabo, en esa evangelización que vamos a realizar. Es la experiencia que estamos viviendo en estos días de preparación para la gran solemnidad, sentirnos enviados, sentirnos lanzados a esa y guiados sobre todo por el Espíritu. Y el Espíritu da audacia, valentía, coraje, movimiento, ardor, fuego. No ardía nuestro corazón. De eso se trata. Arde por el fuego y el poder del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El texto nos dice que estaban encerrados y el Espíritu los sacó. Y hombres que eran tímidos, que no hablaban con una audacia y una valentía tremenda. ¿De qué hablaban? De la grandeza del Señor. Y por eso, cuando nosotros leemos el sermón, la homilía, el anuncio que hizo Pedro aquel día de Pentecostés, uno se queda maravillado, boquiabierto. ¿Cómo es posible que esta gente que era tan cobarde y tan miedosa, de momento, salga ahí con esa fuerza y empieza a decir, están borrachos? No saben lo que... Y entonces Pedro con audacia dice, no estamos borrachos. Es que se ha cumplido la palabra. Y esa palabra cumplida y vivida por nosotros es la que el Señor nos permite anunciar. Y se anuncia desde lo vivido, desde lo experimentado. Esto dice que de repente vino del cielo un ruido, un viento huracanado, llenó toda la casa, aparecieron lenguas que como fuego fueron descendiendo por separado sobre cada uno de ellos. Y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Más abajo dice, ¿qué significa esto? Han tomado demasiado vino. Entonces, pero testigo de la resurrección dijo, no. Verso 14. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra, judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Y ahora hace un recuento, una narración. Y mami va a entroncar con la historia de la salvación que el pueblo judío conocía, porque conocía las Escrituras, pero para aterrizar en Jesús. Sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir. Estos hombres no están ebrios, como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Hace entonces Pedro una relectura de los textos bíblicos y lo va a aplicar a Jesucristo. Por eso más adelante dirá lo siguiente. También sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y
profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro y la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor, grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. ¿Cuál es ese Señor que vamos a invocar? Y por eso continúa diciendo Pedro. Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio. Como bien saben, a este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos de que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Ese es el querigma, ese es el anuncio, eso es evangelizar. Y a continuación, más adelante, el texto dirá que tenemos que hacer, bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Por eso dice, en Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender En su propia lengua. en su propia realidad. Esa es la lengua, la realidad, su historia, su cultura, su ambiente. Por eso continúa el Papa diciendo, El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia. Parecía, siempre me equivoco con esa palabra, Dios mío. En voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso contracorriente. Evangelio con audacia, novedad, buena noticia. Y esto se hace en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. A partir de ese momento ya no se callarán. Y vendrán las persecuciones y vendrá el martirio. Y ellos seguirán anunciando que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no tiene el Espíritu. Y quien maldice a Jesucristo es porque no tiene El su Espíritu. Seguimos. Invoquémoslo hoy bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Es importante lo que el Papa está diciéndonos aquí. El Espíritu Santo se recibe en la oración. Y sin espíritu, fundado en la oración, todo es vano. El anuncio queda sin alma, es decir, sin fuerza, sin espíritu. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Ahí venía la acción de los dones y por estos dones los frutos. Entonces, evangelizadores con espíritu nos lanza a un proyecto nuevo, un proyecto que tiene un camino de renovación, un impulso diferente. En el número 261 se dice: Cuando se dice que algo tiene espíritu, esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Impulsan, motivan, alientan y dan sentido. ¿A qué? A la acción personal y comunitaria, a pastoral. Por eso dirá: Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. Ay, tengo que hacer esto, obligado. Los evangelizadores no pueden ir obligados, tienen que nacerle, tienen que tener espíritu, porque el espíritu es lo que motiva, alienta, impulsa. Y habrá dificultades, habrá problemas, pero no importa, vamos para adelante, seguimos hacia adelante. ¿Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz
llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa. Hemos hablado mucho del contagio del COVID. Pues ahora necesitamos contagiarnos del Espíritu de Dios. Ujú. Y esto hay que hacerlo siendo fervorosos, Alegre. llenándonos de alegría, Ujú. viviendo la generosidad con audacia. Audacia. Y por eso es que nos tenemos que reinventar. Y ahora nos estamos reinventando a raíz de esta experiencia de la pandemia, en nuestra experiencia de Dios. Y por eso, interesante cómo en el hogar se ha recuperado el diálogo, la oración. Se ha entendido un poco mejor lo que es ser iglesia doméstica, la iglesia desde el hogar. Y aunque es importante reunirnos en los grandes templos, el Señor nos ha permitido fortalecernos en lo pequeño. Y ahora que se comienzan a reabrir los templos, pues esperamos, Dios mediante, que esa fuerza renovadora que brota de la familia y del hogar florezca en acciones en beneficio de los más vulnerables, de los más limitados. Y esto solo se puede hacer si estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo. No podemos volver a hacer las mismas cosas con el espíritu viejo. Claro, y ya eso de siempre se ha hecho así tiene que ir saliendo de nuestro lenguaje, Padre. Es algo distinto, es algo nuevo, es algo diferente. En estos días te has podido dar cuenta de que tú puedes comentar la palabra de Dios, de que tú puedes rezar de forma diferente, de que hay unos ritos que son importantes, pero que lo más importante es la vida, hecha amor, hecha ofrenda, hecha servicio. Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Y el corazón arde cuando Jesús se pone a caminar con nosotros y nos explica las Escrituras. Por eso cogimos el texto ahorita y lo explicamos. Y desde esa explicación del magisterio de la iglesia, te animamos y te impulsamos a que sigas adelante, a que no te quedes de brazos cruzados. Que hay dificultades, cámbialas en desafíos. Que hay problemas, cámbialas en oportunidades. Ahora es el momento. Por eso el Papa no le dice a los jóvenes, ustedes son el futuro. No, ustedes son el ahora. De En el Dios. aquí y en el ahora de la historia, tú estás invitado a actuar y hacerlo con alegría y valentía. En definitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la iglesia evangelizadora. ¿Cómo sé yo que un refresco de soda está bueno? Cuando lo vas a abrir y hace psss. Ese es el espíritu. Por eso no hay cosa peor que un refresco sin espíritu. Uy, eso es terrible, como hacerte la prueba de diabetes. Entonces es interesante, ¿verdad? El aliento, el hálito, el ruá. El soplo de El Dios. soplo de Dios. Seguimos. Antes de proponernos algunas motivaciones y sugerencias espirituales, invoco una vez más el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos haciendo estos días. Invocar al Espíritu Santo con intensidad. Y dice el Papa y nosotros con él. Les ruego que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la iglesia en una audaz salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos. Fíjense la petición del Papa. Que el Espíritu Santo venga a renovar, sacudir, impulsar a la iglesia en una audaz salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos. Hay gente que está empeñada en meter a la iglesia en un salón y el Señor está empeñado en sacar a la iglesia de ese salón. Por eso es interesante cómo la venida del Espíritu Santo no se dio en el templo, se dio en una casa. Salieron de la casa que es símbolo del corazón, del que está encerrado. Se abrió, se sacudió, salió de sí. Impulsar, ¿verdad? Impulsar quiere decir movió. Y cuando uno impulsa una cosa es porque quiere que se cambie de lugar. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo entender esta evangelización? ¿Qué motivaciones necesitamos? Pues vamos a decir algunas de ellas. En el numeral 262 dirá: evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Que oran y trabajan, no simplemente orar y no simplemente trabajar. Se necesitan las dos cosas. El equilibrio, ¿verdad? San Antonio María Claret decía que los dos pies del misionero, del evangelizador, es la oración y el estudio. Por eso hay que formarse, pero pone la oración primero.
Y esto es interesante porque aquí el Papa nos está diciendo orar y trabajar. No al revés. Trabajar y orar. luego orar. No. Orar. La oración mueve. Y lo que yo no puedo hacer con mi trabajo, la oración no puede conseguir. Y ese era el ejemplo y ese es el ejemplo que tenemos de Jesús cuando leemos los textos. Cada vez que iba a hacer algo, cada vez que iba a comenzar una nueva experiencia, se retiraba a orar y luego seguía su camino, su evangelización. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirve ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que dice, padre, hay que orar, pero no resuelve. Y hay otros que se ponen a resolver y no oran. Los dos extremos son malos. Por eso el verdadero equilibrio para un cristiano radica en la oración, contemplativo, y el trabajo, la acción. Por eso es contemplativo en la acción. A Dios rogando y con el brazo ayudando. Ahí está. Manos trabajadoras. Manos trabajadoras. No con el brazo dando. Eso hay que cambiarlo, hay que evangelizar ese lenguaje en una cultura nueva, una cultura de la vida. Esas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración porque mutilan el Evangelio. Por eso estos días las lecturas nos han estado insistiendo en la importancia de la oración, en prepararnos a la fiesta de Pentecostés en la oración, en el silencio, en la súplica. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Detente. Nos hemos tenido que detener estos días. ¿Para qué? Para una acción nueva. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. Si te sientes desanimado, si te sientes sin fuerza para actuar apostólicamente, aquí está la clave. Dejaste la oración. Se te secó el corazón o se me secó el corazón. La oración es el alimento que me sostiene en la dura batalla, en el duro combate. Me tengo que nutrir para poder nutrir a otro. Porque nadie da lo que no tiene. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las intenciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Esa es la dimensión espiritual, pero fíjense que junto con eso el Papa nos dice: al mismo tiempo, se deben rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no toco la carne de Cristo, como muchas veces dice el Papa, si no me pongo también a observar y a tratar de resolver según mis posibilidades las dificultades que encuentro a mi alrededor, mi oración no sirve. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. Interesante, que se resume en una frase que mucha gente dice: hay que orar, pero tú no le ves que me dejan un dedo para que esa oración sea efectiva. Por eso Pentecostés es oración y acción. Y el tiempo se nos ha acabado. Ese tiempo que es de Dios, ese tiempo que es sagrado, ese tiempo que necesita llenarse de la fuerza del Espíritu. Vamos una vez más a rezar esta invocación, esta secuencia del Espíritu Santo, y a rezarla con fe, a rezarla desde el corazón. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. mira el vacío del hombre, Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y Renovará la faz de la tierra. Santa María nos ayude, le decimos a ella. Dios Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros, que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les Amén. recordamos que mañana sábado la Eucaristía es al atardecer a las 4 de la tarde. Será retransmitida desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el recinto de Ponce. Y el domingo habrá Eucaristía a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Corregimos que habíamos dicho antes que a las 4, pero el domingo se traslada a las 5. Así que sábado a las 4 de la tarde, domingo a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. Pasen todos. Muy buenas tardes, Padre, y queremos recordar antes de que nos vayamos que mañana el programa no se estará transmitiendo por lo de la celebración eucarística. Pero a las 11 conectaremos con el Rosario Mundial que el Santo Padre dirigirá desde la Gruta de Lourdes en los Jardines del Vaticano. Una feliz tarde para todos. Nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Hasta luego. Con un vaso de fe